Las breves de la información: está colapsando el gobierno francés y esto es por las malas políticas aplicadas en lo que es en Europa. Es algo interesante lo que está pasando. Un presupuesto para el 2025 está provocando la destitución del primer ministro de finanzas, este que estás viendo en pantalla. Para poner en contexto qué pasa en Europa, bueno, la Volkswagen, lo que es una empresa alemana, se va a ir de Alemania y de Europa porque sale muy caro prender la energía de una, pues ahora sí, de un eléctrico, de una máquina. Y es algo interesante que este mismo ministro decía que era necesario aumentar los impuestos a los más ricos. ¿Por qué? Porque según lo que era Francia, estaba pasando una situación muy grave con una deuda pública de más de 3 billones de euros. Es decir, él tenía esa intención de crear un impuesto. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. El conflicto con Ucrania, toda Europa, toda la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos y Canadá, que están dentro de estos grupos, estaban dándole dinero que era para el pueblo, se lo dieron a Ucrania. Ahora, estas son las consecuencias. Este personaje, el ministro, llegó por dedazo. Él lo puso Manuel Macron. Macron es el presidente de Francia. Él llegó por dedazo y la asamblea tenía que poner una persona, pero este llegó por dedazo. Ahora bien, este personaje propone un presupuesto y este presupuesto es totalmente distinto a lo que estaba pregonando. Esto establecía lo siguiente: incluye recortes planificados en las contribuciones sociales de los empleadores. Esto hay que leerlo entre líneas, que es lo que están diciendo. Un recorte planificado en las contribuciones, es decir, quitarle impuestos a los dueños, a los pues que se suponen que generan riquezas, a los ricos. Es decir, le estabas quitando un impuesto que tú necesitas recaudar impuestos para las pensiones, jubilaciones, para pagar muchísimas cosas, y estabas quitándole impuestos a los ricos. Ojo con el dato. Hablaba de un fin parcial momentáneo a la indexación de la pensión a la inflación. Es decir, que la pensión se mantuviera aunque la inflación estuviera. Es decir, aunque tuvieras una pensión, no te iba a alcanzar porque lo que era, pues ahora sí, la inflación te iba a comer. No importara que el gobierno te diera pues una pensión o una jubilación. Y aquí hay que detenernos un poco, porque aquí hubo ciertas manifestaciones, tanto es así que la edad de jubilación y las pensiones aumentaron. Tanto es así que de 60, dependiendo en el sector que estuvieras, de 60 a 62 años aumentaron la jubilación. Es decir, esto era muy grave para el sector, pues ahora sí, social. Tanto es así que en aquel momento miles de franceses salían a manifestarse. Es decir, esto que estaba proponiendo el ministro de Economía, pues de finanzas, estaba totalmente fuera de control en el aspecto de, ¿sabes qué? La gente se va a rebelar. Si de por sí hubo manifestaciones, ahora estás quitándole impuesto a los empresarios, estás dándole a que las jubilaciones no crezcan, y es algo interesante el último: una política menos generosa de reembolso de medicamentos recetados. En Europa pues tienen la educación de que si no encuentras el medicamento en el sector salud pública, tú lo encuentras en el sector privado, muestras tu factura, muestras el comprobante y te regresan el dinero. Lo que proponía el ministro era hacer de esa lista de medicamentos de reembolso, quitarla. Es decir, también hacer ese tipo de recortes. Ante esto, pues obviamente el Congreso, al llegar este personaje al dedazo, empiezan a destituirlo. Y es algo interesante que la izquierda de lo que es de María Le Pen, líder de la agrupación nacional, y Jordan Bardella, presidente del partido de la ultraderecha y la izquierda, se unían para un único fin: a quitar a este personaje. Confirmaron que su formación presentará su propia moción de censura, es decir, la renuncia, y que además votará a favor de la moción de la izquierda, porque la izquierda es lo que proponía: quitar a este personaje. Y lo que están diciendo ahora entre líneas es que van por Emmanuel Macron, en el aspecto de que esto es un fracaso dentro de sus políticas, en el aspecto de que no hay dinero y aparte le estás ayudando a los empresarios. Estas las breves de la información.